encargándoles a los que escogió el pueblo el trabajo que tenían que hacer. Encargar es poner una carga sobre las personas, una carga que también es espiritual, y de hecho para los apóstoles este asunto de servir mesas no era un asunto solamente de una problemática, de un asunto que quiero deshacerme de él y que otro lo haga. No, es una carga espiritual, es un llamado de hecho, que puede afectar o beneficiar a toda la iglesia. Por eso se preocupan porque sean personas llenas del poder del Espíritu Santo. Principio 2. Los buenos líderes son evidentes ante la iglesia. Ya lo he dicho, la iglesia escogió a estos 7 líderes. Y tiene que ser un líder sí o sí, alguien que la iglesia reconozca. No solamente porque hay que quedar bien con la iglesia, no, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la amada, la amada novia de nuestro Señor. Hay de aquel que ose lastimar a la amada novia de nuestro Señor. Hay de aquel que no busque la integridad y la pureza de la amada novia de nuestro Señor. La iglesia, todos los que hemos sido bautizados y lavados, ya tenemos nuestros sentidos despertados, nuestros sentidos espirituales, nuestros miembros ya no sirven al pecado sino a Dios. Y sería una falta de respeto no reconocer lo que la iglesia ve, lo que la iglesia es evidente. Si la iglesia reconoce a un líder como líder, es un buen síntoma de que algo va a salir bien. No es el único, por eso son varios principios. Ya vimos uno sobre, déjenlo paso acá, sobre que los líderes saben confrontar los asuntos difíciles, pero también los líderes son fácilmente reconocibles por el cuerpo de Cristo. Y es muy importante, porque es doloroso a veces ver a líderes que no han seguido este proceso y que se les falta respeto por personas que no han visto en ellos ni un buen testimonio y ni siquiera un testimonio. O sea que en mi vida te he visto, ¿por qué me das órdenes? Yo llevo tanto tiempo acá y no he visto quién eres y a quién sirves y cómo sirves. Y no es una crítica a que una persona que es nueva no pueda servir, en absoluto, sino que si no es evidente en la iglesia, va a haber sí o sí problemas. Es algo humano, pero también algo espiritual. Si no puedes reconocer a una autoridad como tal, ya hay un problema. El clásico, si tienes que decir que eres autoridad a alguien, ya no eres autoridad. Ya no es que porque lo hiciste, ya no seas autoridad, sino más bien porque tuviste que hacerlo y hay un problema allí. O sea, el de los papás, ¿no? Y te lo digo porque soy tu padre. La persona tiene que recurrir a eso porque ya te faltaron la autoridad, porque ya te hicieron daño, porque no tienes de otra. Ya los argumentos ya los agotaste. Tu presencia ya no es la de un padre y tienes que recordárselo. Sigamos. Versículo 3 del capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos el trabajo. Perdón, eso ya lo traté, de la carga. Los líderes toman cargas. Tercer principio. Un líder que no toma carga no es líder. Un líder que no siente el dolor de lo que está asumiendo probablemente no sea un líder, porque el líder carga con el dolor de aquellos que le sirven. Recordemos a Jesús en el Getsemaní, si no me equivoco, Juan 15. Él llora lágrimas de sangre por lo que iba a pasar, pero intercede profundamente por aquellos que amaba. En esa oración nos cargó a todos. Llevaba la culpa, la carga, el dolor de todos nosotros. Nuestras luchas, nuestro temor, nuestros odios, nuestros pecados, los cargó allí. Y sería muy ilógico que un hijo suyo que dice yo soy cristiano y soy representante de Cristo, soy líder, no esté dispuesto a tomar las cargas en su mochila. Recordemos también que la carga que da Jesús es ligera, nos conviene. No es la carga del pecado, de nuestros propios pecados y culpas. Es una carga que nos permite descansar en Él, por una parte, pero también preocuparnos por alguien más que no seamos nosotros. Hay un pasaje muy bonito al final de Cantares, enigmático y muy pocas veces tomado, que es el de el esposo y la esposa hablando de una joven muy pequeñita, una niña, preguntándose eso, ¿qué haremos cuando la pidan? Es una conversación sobre
el futuro de una niña cuando sea adolescente y cuando alguien se interese en ella. Qué precioso es ver un matrimonio, por ejemplo, que no se preocupa solamente por lo que van a comer, vestir o ellos mismos, sino que se preocupa por las siguientes generaciones. Qué hermoso es un líder que no se preocupa solamente por su vientre, por ministrarse a sí mismo y llenarse a sí mismo, sino por ir constantemente a la fuente de agua viva que es Cristo, porque me seco de tanto impartir a otros, de tanto enfrentarme a las cargas ajenas, de tanto cargarlas y llevárselas a Cristo. O sea, ese ir y venir, como si fueran cántaros del pozo de, ay, llevo esta carga a Cristo, se la dejo a Él, ay, encontré más cargas, se la dejo a Él. Eso es lo que hace un verdadero líder. Toma cargas. Por eso los apóstoles están contentos de que esas personas que han sido probadas por el pueblo puedan ser aptas para llevar cargas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Principio 4. Los buenos líderes cumplen y tienen claras sus prioridades. Platicamos que si bien los apóstoles habían aprendido todo el evangelio, evidentemente, habían aprendido el valor del servicio mutuo, el servicio incluso físico, ellos tenían clara que su prioridad era persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Oraciones, intercesiones, alabanzas, también predicar, también evangelizar, también dar consejería. Ellos sabían perfectamente cuál era su prioridad. Y esa es una característica básica del liderazgo. Puedes tener muchos intereses ministeriales, secundarios, y puedes desempeñar tu creatividad e iniciativa en ellos. Pero lo que es claro de un líder es que cumple con aquello por lo cual fue llamado a Dios. No le da dos excusas y tres vueltas, ¿no? No evade su responsabilidad principal, la cumple. Tan la cumple que a lo mejor se hace el tiempo para desempeñar otra labor, y lo impresionante de Dios, lo hermoso y bello de mi Señor, es que al siervo que cumple le da más talentos, le ofrece a manos llenas más. ¿Sabes qué? Eres falto de sabiduría, pero por cuanto pediste sabiduría y no pediste riquezas y no pediste fama, te voy a dar sabiduría y riquezas y fama. Y te voy a dar esto y esta habilidad, y te voy a poner don de ciencia, y vas a poder orar por los enfermos. Pero solamente en aquellos que saben cumplir con sus prioridades. Si recordamos al final del capítulo 28 de Mateo, la palabra de Dios dice, creo que también en Marcos, que estas señales seguirán a los que crean en mí. Seguirán. O sea, no es que uno vaya a perseguir el don de sanidad. Es que mientras tú cumples tu prioridad, que en este caso para los apóstoles es predicar el reino, los milagros te van a seguir. ¿Tú necesitas que alguien se sane? Dios, si es su voluntad, te va a poner el querer como el hacer conforme a su buena voluntad, y vas a sanar a personas, porque te preocupaste en lo prioritario para el reino y en particular para ti. Platicamos hace rato que hay personas que tienen una inclinación natural de parte de Dios hacia una parte o hacia la otra. En lo particular, por ejemplo, yo me siento inclinado a ministerios que tengan que ver con la palabra. Sin embargo, lo que Dios nos llama a cumplir con nuestra labor y hacer labores extra, tener un segundo trabajo, que va a ser quizás no prioritario, pero que, dado que cumpliste, Dios va a concederte el poder seguir participando en su obra, mientras tengas clara tu prioridad. Los apóstoles, dado que había un criterio de seleccionar a los que iban a ser los diáconos, ahora estaban hablando positivamente, que no era como antes de, no es justo que nosotros, por servir mesas, déjenlo busco, sí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Es como no es justo, sino ahora, cuando las personas tienen el cargo adecuado y desempeñan su cargo, dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Aquí me detengo porque he ido muy a la carrera. Vamos a respirar, voy a tomar un poquito de tecito. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aportación? Y si no tienen ahorita, se les ocurre,
Con toda confianza, alcen la manita y abran el micrófono y participen. Perdón si me he ido demasiado corrido. Continuamos. Entonces, principio 4. Los buenos líderes cumplen y tienen claras sus prioridades. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿A qué multitud? A todos los discípulos de Cristo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás Proselito de Antioquía. Ahora, esta pregunta de trivia es difícil. Yo no la contesté en su momento. ¿Qué tienen en común? Solamente viendo este versículo. ¿Qué tienen en común estos 7? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No hay ningún problema. Realmente es muy difícil, tienes que tener mucho bagaje. Ninguno de esos nombres está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es una pista. Todos estos nombres son nombres griegos. Recordemos, la problemática había sido a causa de personas que murmuraban que no se atendía a las mujeres, a las viudas de los griegos. Entonces, el pueblo escoge a personas griegas. Qué interesante. Dado que había cierta especulación respecto a los líderes administrativos que repartían alimento, dijeron, ¿por qué no escogemos a varones griegos? Agradó esta propuesta, la que tuvieron los apóstoles, a la multitud, y escogieron. Eso sí, los criterios se mantuvieron. No dijeron, vamos a escoger a alguien que nos beneficie a nosotros, ¿no? Que ahora le reparta más a los griegos que a los judíos, ¿no? A las viudas judías. Escogieron sí a personas griegas, pero con las características que mencionamos. Que hayan estado entre ellos, que tengan buen testimonio, que sean llenas del Espíritu Santo. De hecho, dentro de ellos hay un varón que es aún más lleno del Espíritu Santo. Y que estuvieran en sabiduría. Los criterios se mantienen, pero como era una problemática muy específica, escogen a personas específicas para resolverla. Creo que es el quinto principio. Los buenos líderes están profundamente involucrados con la problemática que atienden. En este caso, tan involucrados estaban con las mujeres griegas que ellos nacieron en Grecia, o nacieron bajo la ciudadanía griega, o bajo más bien la cultura y cosmovisión griegas. Es más bien eso. Tenían cosmovisión griegas y habían sido criados allí. Parece chiste, pero no es chiste. Pensemos en ministerios que tienen que ver con drogadictos, que tengan que ver con madres solteras. Es muy bueno, es altamente de bendición buscar personas que sean sabias, que hayan permanecido en la fe, que tengan buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y que hayan pasado por allí. Es muy sabio, realmente. No porque una persona que no haya pasado por ahí no pueda llevarles el Evangelio, lo puede hacer y se ha hecho, sino porque hay un carisma y una sensibilidad muy particular en consolar a aquellos que han recibido, o más bien en recibir consolación por aquellos que han pasado por lo mismo que tú. Yo me maravillo de amigas que han, por ejemplo, perdido a bebés en abortos espontáneos, ¿no? Que Dios la restaura, por ejemplo, para restaurar también a otras personas. He visto también a hermanos que han quedado huérfanos en el tiempo de COVID, que se han levantado para levantar a otros. Y es significativo para nosotros, si no hemos pasado por estos procesos de dolor, de duelo, incluso de pecado, como la drogadicción, que por lo menos estemos profundamente involucrados en sentir lo que ellos sienten. Digamos, si no tuvimos ahí la caída en las adicciones, sabernos que somos tan hediondos como aquel que gastó media vida consumiendo piedra, porque nuestro pecado nos hacía mucho más hediondos en la presencia del Señor. Que si no fuimos indigentes, bueno, saber que nuestro pecado era una enemistad con Dios. Si no fuimos huérfanos de nuestros padres, saber que Dios nos adopta, ¿no?
involucrarnos profundamente con ellos. ¿Por qué? Principio básico de cristología. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos como la gloria unigénita del Padre. Habitó entre nosotros en carne. Juan dice en primera de Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al Verbo de vida. Jesús se involucró profundamente, de una forma brutal, porque se hizo hombre. Nació en un tiempo específico, en un lugar específico, con un lenguaje y un argot o un caló o una jerga específica, y habló y sintió y comió lo de que sentían, comían y pensaban aquellas personas a las cuales iba. Yo me maravillo de ministerios bien hermosos, de, por ejemplo, de ayuda a pobres, donde a lo mejor la persona que quiere involucrarse no nació en la pobreza, pero se compromete a dejar su empleo, eh, y su casa, y mudarse a la zona a las cual, a las, con las, a la misma zona de las personas que va a servir. El principio de adaptación en su máximo esplendor, ¿no? No solamente adapto mi lenguaje, sino mi vida. Comparto el pan y la sal con aquellas personas, ¿no? Estoy estudiando Lucas 10, y una de las encomiendas que da Jesús a los misioneros y evangelistas era que no llevaran doble de calzado, de comida, de bebida, de provisiones para el camino, pero sí quería que comieran y bebieran donde les dieran aposento. En otras palabras, involúcrense profundamente en la problemática que atienden. Si comen pollito con frijoles, coman pollito con frijoles. Si ganan 5,000 pesos, ganen 5,000 pesos. Entiendan y encárnense en la realidad de aquellos que están sufriendo o los cuales estás involucrado. Y creo que Dios nos llama profundamente, así que debemos ser buenos líderes. Estoy hablando un poco hacia el liderazgo, pero en general sí que debemos ser buenos cristianos y manifestar lo que Él ha hecho en nosotros. Nos involucremos profundamente, a tal grado que la gente dice, seguramente él fue drogadicto y por eso atiende también a los drogadictos. Y se maravillará, porque más bien dejaste que Dios moldease tu ego o tu idea de ti mismo, la hizo más plástica, y ahora puedes decir, yo me hice griego a los griegos y judío a los judíos.